Y bien, queridos amigos, ya estamos de regreso y por supuesto vamos a estar desarrollando un tema muy importante, muy sensible para nuestra sociedad, que es el bullying o acoso escolar. Y para desarrollar este tema tenemos invitados especiales. Se encuentra con nosotros Verushka Ordaz. Ella es psicóloga de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Teresa, por la invitación. También se encuentra con nosotros Carlos Reira. Él es coordinador del programa Brigada de la Luz del despacho de la Primera Dama. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, antes de entrar en el tema, vamos a saludar también a nuestro compañero Romelio Vargas. Él se encuentra en el colegio 9 de enero, en San Miguelito, justamente uno de los colegios donde se ha llevado este taller del bullying, para que nos comentes un poco. Adelante, Romelio. Gracias, Teresa. Nuevamente te puedo informar que nosotros nos mantenemos aquí en la escuela 9 de enero en el distrito de San Miguelito, donde hoy estaremos abordando un tema sensitivo con la directora de este plantel, luego de la puesta en marcha el pasado mes de julio por el despacho de la Primera Dama, el taller sobre la sensibilización y lo que es el acoso escolar y el bullying en las escuelas. Esta es la escuela modelo que ha escogido el despacho de la Primera Dama para lanzar este importante proyecto que busca entonces minimizar en el estudiantado panameño lo que es la importancia de no hacer bullying y respetar tanto a sus compañeros de escuela. Vamos a escuchar de inmediato una nota preparada por nuestro compañero Luis Manfre, quien amplía más sobre este tema del acoso escolar y el bullying. Adelante con el BTR. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Hay diversas características del bullying, entre estas están incluir conductas de diversa naturaleza, burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático. También tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. Suele estar provocado por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar. También se puede hablar de varios tipos de acoso escolar que a menudo aparecen de forma simultánea, como son el físico, que se da por empujones, patadas, agresiones con objetos, que se da con más frecuencia en primaria que en secundaria. El verbal se da por insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, y el cual es el más habitual. Y el psicológico, en donde minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. Esta nota preparada por nuestro compañero Luis Manfre, que detalla más lo que es el acoso escolar y también el bullying que se presenta en muchas ocasiones en los diversos planteles educativos, no solo aquí a nivel nacional, sino también internacional. Le podemos mencionar también que en esta escuela 9 de enero son 581 los estudiantes, y esta capacitación o este taller que se le brindó por parte del despacho de la Primera Dama se dio al estudiantado de quinto y sexto grado. Hoy estos estudiantes aplican estos conocimientos dados por el despacho de la Primera Dama con el fin de minimizar lo que son los riesgos de bullying y también el acoso escolar en este plantel educativo. Con esto se busca entonces replicar que estos estudiantes apliquen estos conocimientos fuera de esta área de escuela. La información, Teresa, que tengo por el momento. Retorno con usted a los estudios con más de Noticiero Matutino de CERTV Noticias. Bien, muchísimas gracias, Romelio. Bueno, realmente completo este reportaje que habla un poco acerca de la definición de lo que podría ser bullying o acoso escolar, y de igual manera cómo se comportan los niños o se ven afectados a través de esto. Yo quiero, antes de iniciar y desarrollar también lo que ha sido este taller que han llevado a nivel nacional en diferentes colegios a través del despacho de la Primera Dama, conocer por qué hoy en día es tan importante, por qué hoy se da tanta importancia, por qué se conoce mucho o por qué se destaca mucho la palabra bullying o acoso escolar. Fíjese, el tema de bullying o acoso escolar antes, para nuestros padres, nuestros abuelos, no era considerado un tema de violencia, era un tema de sobrevivencia. Para el estudiante que se encontraba en los pasillos de la escuela, en la parada de buses, el que viniera alguien y lo agrediera era una manera de aprender a sobrevivir al sistema.
Por ende, no era considerado como algo que pudiera tener una afectación o psicológica o emocional a futuro. Los estudios ya lo han indicado ya de manera científica que el bullying es un tipo de acoso escolar, que sus afectaciones no son solamente para la víctima, que es quien está recibiendo la agresión de manera reiterada en el tiempo, como bien estuvo en el reportaje y hablaba de la definición de bullying, sino que también el agresor. Al final, la impunidad de saber que puede hacer daño al futuro se puede convertir en un adulto que continúe con este tipo de conductas. Y que probablemente tenga dentro de su hogar también dificultades. Pues claro. Y que esté repitiendo modelos. ¿Y qué pasa? El tema del acoso escolar va más allá de que se dé una situación dentro de la escuela. Tanto el agresor como la víctima son niños, niñas y adolescentes que todavía no han cumplido la mayoría de edad, que mentalmente sus estructuras todavía no están maduras para toma de decisiones o todavía no han comprendido la magnitud de la consecuencia de sus actos. Por ende, hay alguna causa. El investigar, el poder determinar qué es lo que está sucediendo tanto en la víctima que no sabe cómo defenderse o que no encuentra ayuda en los adultos, en sus pares, y en el agresor que no sabe de alguna manera cómo manejar los conflictos dentro del aula de clase, porque tenemos 40 o tenemos 30 estudiantes que vienen de diferentes situaciones sociales, situaciones económicas, situaciones culturales. Y obviamente en ese manejo de esas situaciones es que se da la conducta del acoso escolar en el centro Carlos, educativo. conocer por qué pasa a ser importante el bullying o acoso escolar para el despacho de la primera dama. Bueno, parte del trabajo que hace el despacho de la primera dama es liderizar una campaña de cero discriminación. Y dentro del norte de esta campaña de cero discriminación, nosotros tipificamos el bullying también como una parte de discriminación y la raíz, donde nace la discriminación, donde nace este problema que nos afecta a todos. Entonces, de allí nació esta idea de llevar un taller que sea de prevención, de atención, detección de casos y que se hace en conjunto con el Ministerio de Educación, porque en cada taller, que no solamente es un trabajo del despacho de la primera dama, sino que hay presencia del gabinete psicopedagógico, ya sea de la escuela o de la región educativa, para que los casos que son detectados, ya sea agresores o víctimas, sean automáticamente tratados. Y la verdad es que ha sido un trabajo que en conjunto, hablábamos hace un rato, Verusca y yo, de la importancia de trabajar en equipo y cómo en equipo podemos hacer tanto, porque el Meduca está presente en estas escuelas y conocen, sobre todo los psicólogos del gabinete psicopedagógico, conocen cuál es el comportamiento de los niños. Así que es un trabajo en equipo que hemos descubierto es importante realizar, que es importante llevar adelante y lo estamos haciendo, poco a poco, pero lo estamos haciendo. Bien, quiero compartir con ustedes también algunas estadísticas porque de acuerdo a estadísticas, el bullying en nuestro país afecta entre el 18 y el 31% de los jóvenes panameños. Este tipo de violencia en las escuelas panameñas dificulta el proceso de enseñanza, aprendizaje y propicia la deserción escolar. El bullying es algo que persiste en el tiempo, por eso las consecuencias son tan fuertes que el niño rehúsa ir directamente de lo que puede estar pasando un niño en silencio sin que nadie se dé cuenta, ni los educadores ni los padres. Este taller tiene 3 partes importantes. La primera parte es conocer qué es el bullying. Nosotros 3 creo que manejamos muy bien el término, sabemos lo que es el bullying, pero a veces los niños desconocen lo que es el bullying y pueden ser que lo estén practicando sin saber que lo están haciendo. Entonces, la primera parte del taller es que ellos conozcan qué es, cuáles son las clases de bullying, para que se sientan identificados. Segundo, nosotros pasamos a identificar a víctimas y agresores. Y dentro del taller ellos tienen la oportunidad de tener un papelito donde apuntan cómo se siente una víctima o un agresor. Le voy a pasar a algunos de ustedes para que la vean. Cómo se siente una víctima o un agresor. Y ellos escriben de manera anónima estas emociones y las pegan en una cartulina que tenemos en el salón. Que esta es la segunda parte, la identificación. Y podemos rescatar de estos papeles situaciones o emociones bastante difíciles de aceptar que un niño lo está sintiendo. Es que me siento desorientado, me apartan del grupo, lastimada, me siento muy mal. Son parte de los que me ponen aquí: desprecio, negado, miedo, odio. Miedo, tristeza. Mira, aquí una parte que dice: se siente triste cuando lo molesta o se levanta y pelean, me asusto.
triste, lastimado, sin ganas de ir a la escuela. Entonces, cuando empezamos a identificar estas emociones en el taller, pasa algo importante, y es que aparte de que ya los estudiantes conocen qué es el bullying, empiezan a conocer qué está haciendo el bullying en ellos. Entonces, obviamente, es difícil poner a un niño o un adolescente a expresar lo que siente, pero como se hace a través de una técnica proyectiva, a través de una manera secreta, en confidenciabilidad, ellos lo hacen. Y cuando empezamos a leer, sin mencionar nombres, porque los papeles no llevan nombre, empezamos a leer estas emociones, ellos mismos en el salón empiezan a experimentar esa culpa de que, ¿sabes algo? Yo estoy haciendo un daño. Ya se han identificado, ya sabemos, ellos saben quién es la víctima y el agresor, y empiezan a descubrir qué es lo que están causando en ellos. Y sabes que al inicio del taller empezamos a hablar del bullying verbal, que creo que es uno de los más comunes. Y yo les pregunto a ellos cuáles son los sobrenombres famosos del salón. Y se forma una fiesta de sobrenombres que todos empiezan a decir los chistes, claro, y todos se empiezan a reír. Enanos, sí, y miles de nombres. Y de ahí nombres muy fuertes, claro, que a veces me asusto, claro, de las cosas que escucho. Claro. Pero cuando llegamos a este punto y les pregunto, ¿ustedes creen que esto que estamos leyendo es gracioso? Les pregunto a ellos, no se los digo yo. ¿Esto es gracioso? Que un estudiante se sienta que se quiere quitar la vida. ¿Es gracioso? Obviamente todos quedan en silencio, y el niño, que naturalmente no es un niño agresor por naturaleza, no es un niño malo, llega a esa conclusión de esto no es gracioso. Y ahí es donde les pregunto entonces, ¿por qué nos burlamos de nuestros compañeros si no es gracioso? Carlos, ¿estos talleres son a nivel nacional? Sí, son a nivel nacional. Son a nivel nacional. Hemos estado en las comarcas, en Canquintú, en toda la parte de Nuevo Buglé, hemos estado en Chiriquí, Darién, Colón, en todo el país. Hemos llevado el taller que al final del día nuestros niños en todas las áreas están viviendo la problemática del bullying. Licenciada Veruca, sí, también a través del Meduca, sí. Sí, yo quería mencionar que es sumamente satisfactorio ver que las instituciones están trabajando para coadyuvar lo que es la protección de la niñez y la adolescencia, porque este es un tema delicado. Pues estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están en una formación, y que a través del modelamiento que hacemos los adultos es que ellos aprenden de qué manera pueden comportarse con el resto de la ciudadanía. Entonces, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación a través del despacho de la primera dama y como iniciativa propia del Meduca, es que además de hacer los talleres que muy acertadamente Carlos nos está explicando, que es un trabajo importante porque ellos están proyectando su sentir y poder identificar estas situaciones, claro, delicadas, por ende lo están haciendo a través de psicólogos y están haciéndolo a través de cientistas sociales que puedan de alguna manera apoyarlos en ese sentido. Para nosotros como Ministerio de Educación, además del tema que se trabaje con los propios estudiantes, es muy importante hacer un trabajo con los adultos. Y llámese adultos a la comunidad educativa, en general docentes, directivos, personal técnico de gabinete, de grupos SAE, de educación especial, de las aulas inclusivas, que puedan de alguna manera aprender a identificar cuándo es una situación de violencia y cuándo es una situación de acoso escolar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el tratamiento, la atención que se le dé tanto a la víctima como al agresor va a cambiar totalmente. En el caso de violencia se puede aplicar lo que es el reglamento interno, se puede hacer una intervención con el estudiante, con los dos estudiantes agresores, y la situación es probable que no continúe en el tiempo. En el caso del acoso escolar, la víctima ya tiene secuelas emocionales y el agresor probablemente deje de hacerlo con esa víctima, pero lo puede hacer con otra porque no sabe cómo manejar su agresión. Por ende, la atención tiene que ser más personalizada y en muchos casos requiere referencia a otro sistema de salud mental, por ejemplo, en el cual pueda de alguna manera entender las causas por las cuales esos estudiantes se están comportando de esa manera, y esa es la razón por la cual vamos a poder detener el acoso escolar en el centro educativo. Si el docente, si el directivo, si el personal técnico sabe identificar, detectar cuándo es acoso escolar, esto es reiterado, esto en el tiempo, está molestando a tal estudiante siempre, todos los días, el estudiante ya no quiere ir a la escuela, el estudiante ya se siente mal, pero de alguna manera es solitario o no lo dice, entonces que el adulto, llámese el docente o llámese el acudiente, pueda darle la amplitud y el espacio para que él pueda defenderse o para que él pueda decir que algo está sucediendo y remitirlo a las instancias correspondientes. ¿Cómo van a orientar? Yo creo que ustedes tienen ya un protocolo, lo están realizando como piloto. Tenemos dos protocolos.
Uno, que es el protocolo de bullying o acoso escolar, que el Ministerio de Educación participa en una mesa de trabajo donde están otras instancias no gubernamentales, que tiene como un pilotaje 10 centros educativos de primaria para dar la ejecución del protocolo. El mismo ya está en la página web de Meduca, por ende se puede utilizar, pero tenemos otro que va más allá. Consideramos que el acoso escolar es un tema importante que debe ser abordado en las escuelas, pero tenemos otras situaciones que, si bien es cierto la causa no es dentro del centro educativo, afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje y afecta el desarrollo integral del educando. Por ejemplo, temas de maltrato, de explotación sexual comercial, que haya drogas en la escuela, que llegue un estudiante con armas, el tema de la deserción, el tema del pandillerismo, abuso sexual. Son situaciones que el adulto que está dentro del centro educativo va a tener las herramientas de cómo identificar y por ende una hoja de ruta para poderlo referir a las instancias correspondientes. Nuestra misión más importante como Ministerio de Educación es coadyuvar en la protección integral del niña y adolescente que está dentro del sistema educativo, que es lo que nos compete como Ministerio de Educación. Y es un trabajo que hemos hecho con las otras instituciones a las cuales se debe referir cuando estos casos sean detectados. Bien, tengo que irme a la pausa, pero al regresar quiero seguir conociendo cómo es ese efecto de los talleres, cómo se sienten los jóvenes, cómo ellos visualizan a futuro que pueden cambiar o integrar a aquel joven que en un momento dado es el agresor o es la víctima. Vamos a la pausa, regresamos aquí con más información en nuestro noticiero y por supuesto esta mañana conversando sobre un tema muy delicado para nuestra sociedad, que es el acoso escolar o bullying, como se le conoce. Ya volvemos. Es el más grande proyecto a nivel de Centroamérica y forma parte de la renovación urbana de la provincia de Colón. Y este jueves estaremos en vivo en su tercera fase de entregas que beneficiará a 510 familias colonenses. Altos de los Lagos en Colón. Gobierno de la República de Panamá. Presidente Juan Carlos Varela. Preparamos cada día para hacer de nuestro país un lugar más seguro. We want our visitors to feel at home and they always want to come back. Pour toi qui fait de notre pays le meilleur endroit. Guareguareguá, manabitsutsuketai, dearu. Porque con nuestra vida protegemos la tuya. ¿Sabías que? Desde la terminal de Albrook puedes ir a Ciudad del Saber, Esclusas Miraflores, Parque Summit, Amador y Udelas. Además, que también puedes ir al Teatro Balboa desde la zona Paga el Marañón, a Plaza Edison desde Paitilla y a Betania desde El Dorado. El sistema de transporte público te conecta con la ciudad. Conectividad Mi Bus. Todos los días, noticias en positivo.
un espacio informativo que incentiva a mejorar la calidad de educación en Panamá. Tendencia Educativa, bajo la conducción de Teresa Díaz. Hoy tendremos un programa cargado de información, con temas variados y de interés para todos ustedes. Los jueves a las 2 de la tarde por SER TV. No paramos, porque este jueves estaremos en vivo en la tercera fase de entregas de Altos de los Lagos en Colón, donde 510 familias se verán beneficiadas en el mayor proyecto de impacto social del país y parte de la renovación urbana de Colón. Altos de los Lagos en Colón, Gobierno de la República de Panamá. Presidente Juan Carlos Varela. Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso conversando esta mañana en nuestro noticiero un tema muy sensitivo que preocupa a la sociedad, pero también a las diferentes instituciones de nuestro país, que es acerca del acoso escolar o bullying, como se le conoce. Vamos a saludar a nuestro compañero Romelio Vargas, que continúa en el Colegio 9 de Enero en San Miguelito, y él va a estar conversando con la directora justamente acerca de este taller o talleres que lleva el despacho de la primera dama a nivel nacional y que el Colegio 9 de Enero ha sido partícipe. Adelante, Romelio. Gracias, Teresa, nuevamente. Desde el inicio del noticiero le hemos estado hablando sobre este tema muy sensitivo que en muchas ocasiones se presenta en los planteles educativos. Hablamos del acoso escolar y recalcar que el despacho de la primera dama ha impulsado un programa o un taller que se ejecuta en los diversos planteles educativos en busca de minimizar este acontecimiento en los planteles educativos con los estudiantados. Aquí en la escuela 9 de Enero me acompaña la directora de este plantel educativo, Sonia Lewis. Ella es la encargada de este centro educativo y en este plantel también se ha preparado por parte del despacho de la primera dama con un taller al estudiantado de 5º y 6º grado. Directora, háblenos un poco en qué consiste este programa que fue impulsado por el despacho de la primera dama aquí en este colegio. Buenos días y bienvenido a las pantallas de SER TV. Sí, muy buen día. El programa consiste en que hay que identificar a los niños que están siendo maltratados o acosados por otros compañeros. Entonces ellos vinieron acá, hicieron una actividad bien bella, le dieron regalo a los niños, pero sobre todo trabajaron lo del bullying con los estudiantes en el aula de informática. Es más, identificaron 2 o 3 casos sensitivos que hay que darle seguimiento. ¿Se mantiene entonces este seguimiento por parte de directivos de este plantel educativo a estos estudiantes que fueron captados sensitivamente durante este taller impulsado por el despacho de la primera dama? Sí, correcto. En primera instancia, los maestros en el aula de clase conversaron con esos niños y nos corresponde ahora citar a esos padres de familia, conversar con ellos, hacer que ellos conozcan lo que está sucediendo con sus niños, verificar si estaban enterados y posteriormente a través de la Comisión de Disciplina, a través del proyecto Jesús para los Niños y a través de los valores que también estamos implementando en el centro educativo, vamos a darle seguimiento y vamos a tratar de erradicar esa situación. ¿Cuál es ese mecanismo que se da por parte de los docentes también que colaboran en torno a este proyecto que ejecuta el despacho de la primera dama al estudiantado para que no practiquen este tipo de acciones?
Bueno, los docentes siempre hablan sobre erradicar la violencia en los salones de clase, conversar, tratar de entenderse, dialogar si se da una situación que le desagrada al niño. El niño siempre debe estar pendiente y claro que él debe decir qué me gusta, qué no me gusta y qué se puede hacer para subsanar o erradicar lo que no me agrada. Usted como directora de este plantel, el mensaje que se le da al estudiantado. El mensaje que le damos a todos los estudiantes del plantel es que siempre debemos implementar o practicar la paz. La paz es un valor, pero no queda en solamente decirlo, sino implementándolo de forma tal que el niño no empuje, no agreda, no le esconda las pertenencias a otro compañero y que si ve que otro compañero lo hace, tratar de mediar para que se dé una buena relación. Así es, declaraciones de la directora de este plantel educativo 9 de enero, Sonia Lewis, y me quedo con ese mensaje: practicar la paz es la manera esencial para evitar caer en este sistema de lo que es el acoso escolar en el estudiantado que se presenta no solo aquí a nivel nacional, sino que en diversas partes del mundo, donde con agresión física o verbal otros estudiantes agreden a estudiantes de su mismo área educativa. La información que tengo, Teresa, de este punto, retorno con usted a los estudios. Más adelante le estaremos llevando reacciones de la población panameña en qué opinan sobre este tema del acoso estudiantil. Bueno, muchísimas gracias, Romelio, por darnos a conocer justamente ese taller que ya se llevó a cabo en este colegio y vamos a seguir conversando con nuestros panelistas, por supuesto, para que nos den detalle. Carlos, yo he mencionado un poquito a través de este taller que está llegando directamente a los jóvenes, que habla, que conocimos sus historias, que nos mencionan un poco acerca de esa tristeza, de momentos hasta de querer quitarse la vida por esta agresión o por este retirar o apartar de otros compañeros. Después del taller, ¿qué sucede? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo visualizan este acoso escolar? ¿Cómo visualizan que lo pueden cambiar? Bueno, es importante mencionar que no nos quedamos en estas emociones expuestas, porque tampoco es un tema de exponer emociones y no atenderlas, sino que una vez identificados, porque estas emociones son importantes para identificar quién soy yo como estudiante dentro del problema. Si soy una víctima, si soy un agresor, o si simplemente estoy como observador del caso y qué puedo hacer. Allí, entonces, nosotros firmamos un compromiso con ellos, porque obviamente queda esa sensación, una vez expuesto todas estas emociones, de que tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con el bullying como práctica, tenemos que cambiar. Y firmamos este acuerdo, que es un acuerdo que consiste en 3 puntos importantes. El primero, no quedarse callado. Las víctimas tienden, en la mayoría de los casos, a quedarse callados, y no solamente la víctima, sino el que está viendo lo que está pasando, a no quedarse callado. Número 2, a ser un defensor. Y exploramos mucho el tema de defender, que defender no es ir a pegarle al agresor. Defender es el hecho de que a veces las víctimas no tienen voz o no pueden hablar. Si yo puedo ser la voz de la víctima, serlo. Y número 3, ser un modelo a seguir. Este tema de modelos a seguir los hemos perdido. Ya es muy poco lo que se habla de ser modelos a seguir, pero recalcamos esta importancia de que los niños, sobre todo cuando estamos con estudiantes de 5º y 6º grado o de secundaria, que los de los grados menores nos vean a nosotros como un modelo a seguir, que quieran imitarnos, nuestros hermanos menores quieran imitar nuestra conducta. Y este compromiso, yo he estado en escuelas con 200 estudiantes, o con la mayor audiencia que tuvimos fue 400 estudiantes en un taller, y siempre les recalco el hecho de que yo firmo, o la persona que está dando el taller firma el compromiso con su puño y su letra. No es que le sacamos copia. ¿Por qué? Porque queremos crear en ellos la idea de que es importante y es un compromiso serio. De que cuando ellos lo vayan a firmar, lo están firmando de verdad con la persona con la que se están comprometiendo y no una fotocopia. Y obviamente hemos tenido historias de estudiantes que se han llevado los compromisos, los han pegado en el salón de clases o en sus habitaciones, o que lo han hecho muy de ellos. Y siempre al finalizar cada taller encontramos casos, ya sea porque las víctimas se nos acercan, creamos esa confianza, y las víctimas se nos acercan y dicen necesito ayuda, y también agresores, porque en todos los casos los agresores son víctimas, claro, que están replicando, sí, traen su historia y se nos acercan y nos dicen: yo estoy haciendo esto porque en casa
porque mi barrio, porque a mí también. Y logramos identificar estos casos y darle seguimiento. Hace un rato hablaba con Verusca del caso del Gabinete Psicopedagógico de Changuinola, que ellos han tenido que trabajar casos bastante serios y lo han hecho con mucha vocación, con mucho amor, refiriéndolo en ocasiones a otras instituciones que tienen que ver con los temas, sobre todo cuando hay ciertos delitos en el caso del acoso escolar. Y la verdad es que es un taller, como lo hicimos allí en la 9 de enero, que genera un cambio de conducta, que es lo principal, generar el cambio de conducta, ya sea de la víctima que cambie y deje de ser callada y pueda buscar ayuda, el agresor que cambie y deje de practicar el acoso escolar y también busque ayuda, o del agresor pasivo, el que no está agrediendo directamente, pero está viendo que también cambia su conducta y forme parte de la solución y no del problema. Bien, y esto se da dentro del marco, Carlos, Cero Discriminación, que es un movimiento global que lideriza la primera dama a través de Unicida en América Latina. Sí, es parte de la campaña de Cero Discriminación, que la primera dama es embajadora a nivel mundial de esta campaña, y nosotros descubrimos, como mencioné al principio del programa, dónde es la cuna, dónde nace la discriminación. Y como he mencionado, los niños no saben. O sea, es una práctica que desconocen que están haciendo. Entonces, a raíz de esta campaña y queriendo erradicar la discriminación, trabajamos la prevención, la detección y atención del acoso escolar en las escuelas. Que debe ser la línea, la prevención. Vamos a darles otros datos a través de una gráfica y seguimos con el tema, ya que desde el año 2015 el Ministerio de Educación desarrolla programas anti-bullying en las siguientes escuelas. Escuela Guillermo Endara Galimani en La Chorrera, la Escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas en Tocumen y la Escuela Santiago de la Guardia en San Miguelito, luego de trabajar con niños. Licenciada Verusca. Bueno, si me permite ampliar la información, en esos 3 centros educativos llevamos programas preventivos con respecto al bullying. Tenemos gabinete psicopedagógico en las 3 escuelas, que son personal técnico nuestro, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en dificultades en el aprendizaje que pueden atender la problemática. Sin embargo, tenemos en más centros educativos y desde muchos años atrás llevamos viendo el tema de la prevención del acoso escolar desde el punto de vista de la convivencia pacífica. Programas como Juntos por una Comunidad Sin Violencia, como la Comunidad Educativa Formadora en la Cultura del Paz. Cualquiera de estos programas que hemos estado desarrollando, actualmente ya lo llevamos en 193 centros educativos. Tenemos 148 gabinetes psicopedagógicos, equipos técnicos en diferentes regiones educativas del país que llevan sus programas preventivos. Sin embargo, el programa preventivo, como bien lo dijo Carlos, no es suficiente. O sea, hablar solamente de la prevención con los estudiantes de alguna manera va a evitar que se den más casos. Pero ¿qué pasa con los casos que ya están sucediendo? Es allí donde tenemos que hacer una intervención mayor, porque allí ya la consecuencia se va a dar. Ya estamos teniendo casos de situaciones de acoso escolar en centros educativos, no solamente oficiales, sino particulares, que aunque no hay una estadística, eso es algo que lo vemos a nivel mundial y nada más hay que entrar a las redes sociales cuando nos damos cuenta que el problema se ha profundizado. Porque ya no solamente estamos hablando del acoso escolar que vivimos cuando éramos niños, que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos y entre comillas sobrevivimos. Ahora estamos hablando de un acoso escolar que va más allá, va a través de las redes sociales a tu hogar, a la confianza de tu habitación y del cual no puedes escapar porque muchas veces es anónimo. Nuestro compañero Romelio Vargas, y justamente él tiene detalles porque conversó con ciertas personas para conocer qué piensan acerca del acoso escolar. Adelante, Romelio. Así es, Teresa, continuamos nosotros con este tema sensitivo que es aplicado en muchos planteles educativos a nivel nacional. Hablamos del acoso estudiantil, también conocido como el bullying, donde verbalmente y físicamente en muchas ocasiones los estudiantes agreden a sus compañeros de clase. La población panameña dio su opinión en torno a esto. De inmediato vamos a escuchar lo que ellos señalaron a Hacer TV Noticias. Eso, aunque no lo crean, perjudica y hacen daño a los niños. Hay muchos niños maltratadores y muchos niños que se burlan, inclusive no sabiendo la necesidad de un hogar, y eso está muy mal porque allá arriba hay un Dios. Generalmente es sobre la educación que le dan los padres en la casa a los niños. ¿Tú has sido alguna vez víctima de esto, algún familiar tuyo? No, gracias a Dios no. Entonces, ¿qué mensaje tú le tienes que dar a estas personas que lo practican? Bueno, que deben de tomar en cuenta que a ellos no les gustaría que le hagan eso mismo. En verdad, en todos los aspectos afecta tanto a
mayores, adolescentes y niños ni se diga, que es lo peor que se ve en los colegios, en las escuelas primarias. Eso se le afecta mucho a ellos. ¿Usted ha sido alguna vez afectado por este mal? ¿Usted o algún familiar? Bueno, familiares sí, sobrinos, inclusive amigos del colegio también han sido muy afectados con esta cuestión del bullying, pues. Pero ese es algo que está muy mal por parte de los compañeros y hay que corregirlo. Quizás esos niños que están un poco retirados, porque a veces ellos como son niños no saben, pero es que están en su casa, tienen algún tipo de problema que los está afectando, pero como son niños los demás no se dan cuenta de eso. Yo creo que eso es algo que aquí en Panamá se ve mucho y siento que nosotros debemos de respetar las igualdades y los derechos de todos los panameños, igual de toda parte del mundo. ¿Qué opinión tienes tú de eso que se burlan de los demás? Me hace mal. Ya que no, eso no es nada bueno, eso se ve bueno si la percibe, porque chuzo, se ve triste a la persona que tú ves así y no va. Es parte de la población panameña sobre este tema de lo que es el acoso estudiantil, opinando sobre los diferentes mecanismos que también se pueden optar en los planteles educativos y ese consejo que se le da al estudiantado y también a la juventud de no practicar estas acciones. Nosotros nos mantenemos aquí en la escuela 9 de enero, donde es la escuela escogida también por el despacho de la primera dama para realizar lo que es este taller en busca de sensibilizar al estudiantado de este plantel para evitar practiquen estas acciones. Aquí, el segundo grado de este plantel educativo tiene un mensaje para la población panameña que dice así: alto al bullying. También el segundo nivel de este plantel educativo, enviando ese mensaje también a otros estudiantes que podrían también practicar estas acciones y evitar así agredir a sus compañeros de clases. La información que tengo, Teresa, retorno con usted a los estudios. Bien, muchísimas gracias, Romelio, sobre todo por ese saludo de esos jóvenes del Colegio 9 de enero. Un saludo especial para todos ellos y muchísimas gracias por decirlo de esta manera que de verdad llama a esa sensibilización. Nosotros seguimos conversando aquí con nuestros expertos panelistas y realmente un punto a detallar que me pareció excelente es el hecho, a lo mejor no se dan cuenta en su inocencia de que están realizando acoso o que ellos son aquellas personas que observan y no se dan cuenta también cómo los está afectando, cómo sin querer el guardar silencio también les puede afectar a ellos y a la víctima. Bueno, fíjese, y creo que volvemos en el mismo tema, volvemos en el adulto que forma a ese niño y ese adolescente. Y cuando hablamos de adulto no solamente nos referimos adentro del centro educativo, nos referimos al hogar. Muchas veces tenemos padres y madres de familia que de alguna manera, si el chico va y dice que tuvo algún problema, que tuvo una situación, y dice, bueno, regresa y pega, regresa y defiéndete. Entonces realmente lo que estamos es perpetuando el ciclo de violencia y no estamos buscando maneras alternativas de resolver los conflictos que dentro del desarrollo sabemos que nos vamos a encontrar con muchos conflictos, porque la convivencia tenemos que lograr que sea pacífica, pero hacemos lo contrario con nuestra manera de actuar. Somos los que gritamos en la calle, los que peleamos en el manejo, nos reímos de chistes discriminatorios, nos reímos de los chistes discriminatorios, cuando se burlan de alguien con un apodo insultante, lo vemos como algo natural, entre comillas, y no le damos la importancia a que si realmente queremos una convivencia pacífica, debe iniciar en mi hogar. Debe iniciar en casa, con lo que yo les voy a inculcar a mis hijos, no diciéndolo, porque cometemos muchas veces el error como padres de decir, y el chiste, ¿no? Dile que no estoy cuando tocan a la puerta y tú estás allí presente. Correcto. Entonces, parte de eso es lo que queremos nosotros sensibilizar al adulto, de que nosotros estamos de alguna manera mostrándole a nuestros hijos y a los estudiantes cómo deben actuar cuando sean adultos y cómo deben actuar desde ahora. Por eso es tan importante este tipo de actividades que puedan de alguna manera a nosotros, oye, hacer un ejercicio de conciencia y darnos cuenta que como sociedad tenemos la oportunidad de hacer un cambio. El hablar de bullying, como fue la primera pregunta que usted nos hizo al inicio del programa, es qué importante es hablar del término
porque de alguna manera la gente en las calles ya identifica que es un problema, ya identifica que es un tipo de violencia, por ende su respuesta hacia el niño que vaya a llegar con la situación va a cambiar, y eso es importante, y ese debe de ser nuestro alcance como país, de lograr de alguna manera que con ese granito de arena que haga el despacho de la primera dama, que haga el Ministerio de Educación, que haga las otras instancias participantes, podamos de alguna manera detectar la situación y cambiar el rumbo de las conductas de violencia que nos encontramos. Bien, tengo que ir cerrando el panel para que me dé un mensaje final. Bueno, yo creo que lo importante en el tema del acoso escolar es que hablemos de acoso escolar. Como mencionaba Verushka, que los padres de familia hablen con sus hijos acerca de esto, que en los centros educativos se hablen, que nosotros entre adultos también podamos hablar cuando un compañero de trabajo o de la vecindad está siendo víctima de algún tipo de acoso. Lo importante es hablarlo. Entre más hablamos, más conocemos el tema, podemos encontrar mejores soluciones. Ustedes van a continuar con los talleres. Vamos a continuar con los talleres en lo que resta del año, y el próximo año también. Es importante para nosotros que seguir en este trabajo y también en equipo con el Ministerio de Educación y los gabinetes psicopedagógicos para seguir identificando víctimas, agresores, y sobre todo para hacer un cambio de conducta en las escuelas. Licenciada Verushka. Bueno, trabajo por hacer hay mucho. Ya tenemos un resuelto que es del uso obligatorio tanto del protocolo de bullying como del protocolo que les mencionamos, que es sobre las otras situaciones de riesgo que se encuentran en los centros educativos. Estamos validando ambos protocolos, uno está en un pilotaje, el otro está en una validación de campo en 3 centros educativos de Panamá Oeste, de manera tal que el docente pues aprenda a llenar los formularios, revise los flujogramas para ver si la hoja de ruta es correcta, si lo manejan bien, y esperamos ya entre este año y el próximo año ya poder estar bajando la información a los centros educativos, y Dios primero se permita llegar a todos los centros educativos a nivel nacional para que esta información sea pública, sea manejo de todos, y lo que hemos estado haciendo no con un documento escrito, lo podamos realizar y podamos llevar los casos de violencia, la estadística, bajarla, claro, a que ya no haya casos de bullying en los centros educativos. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando sobre este tema sensitivo que, como hemos dicho durante el panel, afecta no solamente a todos los ciudadanos, sino a las instituciones que son parte de realizar estos cambios de manera adecuada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más información aquí en nuestro noticiero matutino. Ya volvemos.